haber entrevistado a una embajadora que se ocupa del proceso de adhesión a la OCDE, tema que también ha sido una responsabilidad de la señora Mercedes Arauz. La hemos invitado a ella, no para hablar sobre la OCDE, sino para hablar sobre la mesa en la que va a participar, un tema mayor, el que permite la buena coordinación en el sector privado y el Estado, que es la meritocracia. No voy a decir una palabra sobre ese panel, pero antes, inevitablemente, la coyuntura nos impone conocer su opinión sobre la censura de la que ha sido objeto el día de ayer el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Bueno, es lamentable porque la falta de continuidad de los ministros te quita capacidad de ejecución en la política pública. Eso va a significar nuevos equipos técnicos probablemente, porque cambian, ¿no? Viceministros, cuando viene una persona nueva, los cargos de confianza cambian y ellos pueden inclusive hasta cambiar los cargos, digamos, más directivos. Entonces esto va a generar otra vez demoras. Bueno, y el tema del reinfo, ¿no? O sea, eso nos está dando una señal muy clara de que no hay una estrategia a la cual vamos a obedecer como Ejecutivo y Legislativo de cómo manejar el tema de la informalidad y la ilegalidad en el sector El presidente minero, ¿no? de Confiep estuvo con nosotros más temprano abriendo el programa y él dijo, esto demuestra que las economías ilegales ganaron. ¿Tiene la misma sensación? Me da la impresión que sí, o sea, es por presión, que ha habido una presión por cierre de carreteras, presión en el Congreso, pues se han instalado frente al Congreso inclusive algunos personajes, ¿no?, ligados a estas actividades. Y voy a mencionar un documento que sacó la Escuela de Gestión Pública la semana pasada, hace 2 semanas, la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, mostrando cómo está cada vez más las economías ilegales tomando más fuerza en las decisiones del Estado. Y eso es lo preocupante, ¿no? O sea, que ante la presión de estas economías que se disfrazan entre lo informal, de informalidad para tomar el poder de las decisiones públicas. Es sin duda claramente, ¿no?, lo que ha ocurrido con Reinfo. Es el ejemplo probablemente más claro sobre esa evolución. Ahora, para ir cerrando este tema y pasar a lo suyo, quería preguntarle, pero quienes toman la decisión de la censura del ministro son las fuerzas políticas que vamos a ver competir en breve para ganar el gobierno, ganar la presidencia y ganar, por supuesto, posiciones en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque basamos el sistema bicameral. Entonces, ¿cómo entender este comportamiento hoy, mirando de cara a futuro? Podemos suponer que las fuerzas que hoy censuran al señor Rómulo Mucho tienen una idea de cómo combatir la minería ilegal, o más bien van a ser aliados y vamos a tener un continuismo y vamos a seguir cediendo espacios. Ese es el tema. Yo creo que algunos están con temor de perder poder y votos ante el poder que tiene hoy día estas economías ilegales y por lo tanto se rinden a ellos. Otros creo que no han medido bien que si quisieran llegar a ser presidentes y llegaran a ser presidentes, van a tener que enfrentar una situación donde el crimen organizado va a ser su contraparte. Ya no va a ser su contraparte la izquierda que tanto detestan o cosas por el estilo, porque algunos se visten de derecha, ¿no?, con ese nombre. No van a ser esos sus enemigos. Enemigos y sus rivales y los que van a tener el poder enfrente a suyo va a ser la economía ilegal. Señora Mercedes Arauz, usted ha sido ministra de Economía, ha sido primera ministra y ahora se ha replegado, por decirlo así, en la vida académica en la Universidad del Pacífico. Y se le ha solicitado que sea conductora de una mesa que tiene que analizar, presentar experiencias en España y en Chile en particular, con 2 especialistas académicos sobre la meritocracia y el impacto que ella tiene sobre la gestión pública. ¿Qué es lo que espera? Si nos adelanta un poco de lo que quisiera usted oír, eventualmente aprender de estos 2 especialistas traídos de España y Chile. Sí, las presentaciones de Longo y de Weber son muy interesantes. He tenido una vista previa y una conversación previa con ellos. Nos van a mostrar la importancia que tiene tener buenos equipos técnicos en la actividad pública. Porque la política pública es como un contrato donde el gobernante ha establecido este contrato con los ciudadanos, pero el que tiene que ejecutarlo es el gestor público. Entonces es fundamental que sea un gestor público bien formado, que salga de buenas universidades, que los preparen adecuadamente. Voy a hacer Pulicherri a mi universidad, la Pacífico, que también tenemos una escuela de gestión pública, pero es justamente eso, la formación y la capacitación y además la consistencia, ¿no? Tenemos que tener una carrera pública. Teníamos el ejercicio del modelo Servin en el Perú,
con sus fallas, errores, pero estamos viendo que cada vez eso se está perdiendo y hemos tenido ahora, como mencioné ahora, cambiamos un ministro, otra vez cambio de cuadros y otra vez cambios de política que no dan una orientación clara hacia dónde vamos, no tenemos mirada de futuro. Entonces lo importante es tener una buena base de servidores públicos que nos permitan darle una orientación al gobernador de lo posible, lo bueno por hacer, que sean suficientemente flexibles para también escuchar los intereses del político, pero sí orientando a una capacidad de gestión que permita dar los mejores servicios públicos y los mejores resultados al ciudadano, ¿no? Va a ser muy interesante la mesa que le toca moderar. El día de ayer el exministro Carranza decía, nos falta visión y estamos cayendo en la trampa del populismo. Y usted acaba de decir algo muy importante, porque pareciera que el sector público ahuyenta a los buenos cuadros para la gestión y más bien se convierte en, en una suerte de agencia de empleos para los más leales al poder político del momento. ¿Cómo robustecer o cómo volver a enderezar el camino de una carrera pública, Mercedes? Ese es el gran reto. En teoría lo sabemos, pero en la práctica, cuando ya intervienen los intereses políticos, ¿cómo adquirir un compromiso serio a largo plazo? Por eso, nadie niega que hay puestos de confianza que puede tener el que gobierna, ¿no? O sea, obviamente tiene que tener personas que son de confianza, pero a la misma vez, dentro de esa flexibilidad, tiene que tener una carrera pública. Y esto que comenzamos a hacer con el programa de Servir, empezó en el gobierno de Alan García, pero se continuó a lo largo de los siguientes gobiernos con sus falencias, pero era un mecanismo que podía ayudarnos a mejorar, tener una escala salarial adecuada, tener una carrera pública en los diferentes... De cara a los ciudadanos, usted diría, ¿cuál es el costo? ¿Qué le cuesta? ¿Qué pierde el país cuando no tiene realmente funcionarios que sigan una carrera con expectativa? Lo que perdemos es crecimiento económico y desarrollo, porque no vamos a hacer las políticas, no van a tener continuidad, su implementación y aplicación. Ejemplos, ¿no? O sea, se comienza a hacer una carretera, inmediatamente cambian de funcionarios, la carretera se paraliza y vuelves a empezar y a revisar todos los detalles, ¿no? O sea, hay funcionarios que no conocen, que tienen que cumplir con ciertas reglas, como por ejemplo, si hay un arbitraje, se tiene que cumplir con el resultado del arbitraje. Se olvidan de que eso es parte de estar en un estado donde hay reglas, hay leyes, ¿no? Y se pierde el entusiasmo, o sea, los funcionarios... Yo voy a hablar de la época que estaba en MINCETUR, el Ministerio de Comercio, Historia y Turismo. Esos jóvenes funcionarios de aquel entonces hoy día ya están en las direcciones. Ese es uno de los donde se ve meritocracia funcionando. Pero se pudieron hacer todos los tratados de libre comercio que hoy tenemos gracias a que teníamos meritocracia, líneas más o menos de carrera, y lo mismo pasa en Cancillería, que trabajaban de manera conjunta, articulada y daban un producto. ¿Esto qué es? Los acuerdos, que aprovecharlos adecuadamente nos permitiría pues estar hoy día en otra situación. Entonces, esa es la idea de tener mejores mecanismos de formación, como digo, de buena calidad de técnicos y a la misma vez técnicos que sepan hablar con los políticos y entender los requerimientos políticos. Mercedes Arauz, tenemos que escuchar titulares de la media hora y a los anunciantes, después de lo cual yo quisiera que esta teoría que ha formulado la aplique en su análisis a un hecho concreto, que es la renuncia de la viceministra de Hacienda hace más de 2 meses. El Perú no tiene un viceministerio con un titular en momentos en que se está discutiendo el presupuesto que debe ser aprobado antes de que acabe la semana. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos a una situación de ese tipo dentro del Estado? Lo tomaremos como ejemplo de nuestra conversación con Mercedes Arauz, pero como lo dicho, vamos primero a ir a los anunciantes de RPP. Son las 9:36, estamos en la sede de CADE Ejecutivos 2024 en la Universidad TECSUC de Arequipa, conversando con la señora Mercedes Arauz, convertida en una apóstol de la meritocracia, tema sobre el que tendrá que conducir un panel con especialistas venidos de España y de Chile, el señor Longo y el señor Weber, respectivamente. Pero antes de entrar a lo que será esa mesa, queríamos que nos dé su opinión sobre un hecho concreto que ponen en evidencia los disfuncionamientos en el Estado peruano, que es el caso de la renuncia hace más de 2 meses de la viceministra de Hacienda en momentos en que el Congreso discute y debe aprobar un presupuesto general para el año 25. Y siendo Betty Sotelo una funcionaria de carrera, ese es el ejemplo de una funcionaria de carrera, con sus rigideces y cosas que vienen antiguas, digamos, pero la hemos perdido
Y es bien difícil porque si no la sustituimos, o sea, es cierto que el viceministro está cumpliendo, el viceministro de Economía está cumpliendo su función, pero no es su especialidad. Entonces, el proceso de elaboración del proyecto de ley de presupuesto de la República implica mucha conversación, mucho diálogo especializado con los técnicos y obviamente con el liderazgo del viceministro de Hacienda o viceministra de Hacienda. Entonces, no es posible que la conversación se vaya directo al ministro. El ministro entra a la conversación normalmente con, digamos, el presidente de la comisión o la presidenta de la comisión, habla con digamos, ese nivel de autoridades y después baja y hace su presentación, pero más o menos ya consensuada con anterioridad. Hoy día estamos viendo que hay un vacío. Entonces, los congresistas pueden hacer lo que quieren en esa ley y no hay nadie que le ponga un coto a los excesos. Adicionalmente a ello, es que hemos tenido un fallo en el Tribunal Constitucional donde se le da iniciativa de gasto, si bien no en el mismo año, pero se le da iniciativa de gasto a los congresistas. Eso era algo prohibido totalmente, inclusive en mi época como congresista. Entonces, estamos yendo al revés. Eso le quita capacidad al ministerio, lo debilita mucho, un ministerio que era muy fuerte, pero que te ha ayudado durante años a mantener con disciplina fiscal, con un buen manejo de la deuda, etcétera, ha permitido que tengamos el grado de inversión que tenemos hoy en día y que, si bien hoy día estamos estables, puede ser perdido porque ya este año no cumplimos con la regla fiscal por segundo año. Es algo que en 30 años nunca se había visto. Entonces, estamos preocupados seriamente del debilitamiento de una institución tan importante como es el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha orientado muy bien. Podemos estar de acuerdo o no con sus ideas. Alguna vez yo estoy en desacuerdo con lo que proponen, pero creo yo que hay que justamente tener espacios de diálogo y debate con los técnicos, no a un nivel, digamos, que se pierda por un interés político. Ahora, ¿no? A propósito del Congreso, hay una discusión en torno al financiamiento, a retornar al financiamiento privado para los partidos políticos. ¿Cuál es su lectura de cara a que, el próximo CAE lo vamos a estar ya discutiendo y realizando en ambiente preelectoral, sin duda? Yo creo que el problema es serio cuando dejas que no haya financiamiento de lo privado. Porque lo que pasa es que lo que aparece es o el financiamiento del dueño de un partido, que es el que es rico porque, no sé, pues tenía una universidad o algo, ¿no? O el financiamiento de actividades ilícitas. Entonces, o del Estado. Y la del Estado es muy pequeña, pues. O sea, lo que se distribuye y es básicamente para poder hacer algo de investigación dentro del partido. Pero sabemos que tampoco se utiliza no se ha funcionado bien. No se ha fiscalizado, no se ha auditado bien. No se ha auditado bien. Entonces, el tema es, puede estar el financiamiento del Estado, pero también tiene que estar acompañado con límites, con reglas, un financiamiento privado que te permita, y de repente no directamente al partido. Hace poco una amiga expresidenta de la Cámara de Comercio de Lima me decía, oye, pues se puede crear un fondo y que ese fondo se use los recursos para capacitación, para preparación de cuadros, etcétera. En fin, cosas que necesitan los partidos políticos, hasta la publicidad, porque la publicidad es cara, ¿no? Entonces hay que tener eso presente, pero bien orientado, bien consensuado. Yo creo que ese diálogo con el sector privado debe darse, porque no queremos más financiamiento ilegal. Y hoy día yo creo que parte del problema es que tenemos financiamiento ilegal. Mercedes Arauz, usted dentro de poco va a tener que conducir una mesa y yo quisiera saber, en el mejor de los escenarios, ¿qué espera usted que podamos aprender de la experiencia chilena y la experiencia española sobre meritocracia de la parte de los especialistas Longo y Weber, que van a estar sentados junto a usted? Ambos nos van a decir la importancia de tener buenos cuadros y carrera pública en los países. Nos van a mostrar también los errores que se han cometido en sus respectivos países. Un tema bien importante es ese balance entre el interés político y el interés, digamos, técnico. Y también hay que tener mucho cuidado en un elemento que ellos mencionan, que es, oye, tampoco hay que conceder demasiado al poder que tienen los intereses corporativos, los sindicatos. Para poner el ejemplo de Petroperú, acá el peso, estamos llegando a un nivel donde el peso de un sindicato está llevando a que un representante en el directorio del sindicato sea su nuevo gerente.
nos interesa que los sindicatos también sean bien representados, pero no pueden ser los intereses corporativos lo que marquen el comportamiento, porque no van a ver el interés. Ellos no están buscando, no estamos dando los incentivos para que se busque el interés público, que es lo que realmente es lo más importante. Entonces, creo que ese análisis va a ser uno de los temas que vamos a conversar dentro de esta mesa, este mediodía, ¿no? Enhorabuena, muchísimas gracias, Mercedes, por haber estado con nosotros. Mucha suerte en lo que toca. Buen CADE para usted y gracias de nuevo. Muchísimas gracias para Y ustedes. mucho éxito con su mesa, con el señor Longo y el señor Weber, ¿eh? Muchas gracias. Buenos días.